Seminario Internacional de Comunicación y Crisis, para los que están uniéndose en este momento. En pantalla les quería yo presentar una información importante para todos, especialmente sobre los programas de posgrados que tiene el área académica de comunicación. Tenemos la Maestría Internacional de Comunicación, Mención, Visualidad y Diversidades. Recuerden para todos que estamos con becas y el 60% de descuento en matrícula y colegiatura. También es muy relevante la Maestría Internacional en Género y Comunicación. En las mismas condiciones, todos estamos con el 60% de descuento en matrícula y colegiatura, dadas las condiciones y la necesidad e importancia que le da la universidad a apoyar a la gente en estas situaciones, ¿no? La maestría en comunicación estratégica, que tiene importancia, digamos, muy importante, que tiene importancia en el contexto de la situación actual, ¿no? Necesitamos mejorar la comunicación estratégica por todos lados. Debemos informar mejor los temas de la pandemia, trabajar con las noticias falsas. O sea, hay mucho que hacer y bueno, los programas de la universidad son una oportunidad para todos. Bien, dicho esto, me gustaría presentarles ahora sí la conferencia de hoy día, Algoritmos y Datos en el Contexto Latinoamericano, primeras lecciones de la pandemia. Esta vez con el profesor Eduardo Villanueva. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencia Política y Gobierno, magíster en Comunicaciones, es investigador en temas de comunicación y tecnología desde la década de los 90. Fue asesor en el Viceministerio de Comunicaciones, es coordinador del Grupo de Trabajo 18 en Comunicación, Tecnología y Desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. El profesor Eduardo tiene una amplia trayectoria en publicaciones y tenemos el honor de tenerlo aquí. Antes de darle la palabra, quiero recordarles que ustedes pueden escribir sus preguntas a través del chat o en Facebook Live. También quisiera recordarles que el mismo enlace de ahora es para todas las conferencias. Finalmente, lo repetiré al finalizar esta exposición. Recuerden que vamos a tener el día de mañana, miércoles 24, Alila Lucchesi, escenarios mediáticos y nuevas rutinas de información. Bien, sin quitarle más tiempo a Eduardo, te cedo la palabra. Tienes 45 minutos para exponer el tema y después abordaremos las preguntas. Continúa, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Es un gusto y un alivio estar con ustedes a través de este medio. Es un gusto porque el diálogo regional, el diálogo entre colegas de nuestra región es importante y a veces no es tan fluido y constante como uno quisiera. Pero es un alivio, siquiera así a la distancia digital, poder salir de la rutina tan particular que uno tiene durante estos meses de pandemia. Lima, además, comenzó este periodo singular durante el verano, que fue un verano muy bonito, muy soleado, y ahora ya estamos en nuestro invierno, que no es comparable en temperaturas al de Quito, pero es muy húmedo y muy nublado, ¿no? La característica niebla limeña que cubre el cielo por meses y la humedad que produce garúa. Debo pedir disculpas, porque una de las habituales consecuencias de la garúa son problemas a la hora de hablar en la garganta. No he sido afectado por la pandemia, pero por ahí si me atoro o toso es debido a esta reacción típica de los limeños cuando el clima se pone húmedo y comenzamos a tener problemas para hablar con fluidez. Eso es lo que quería decirles. Bueno,
Lo que voy a presentar ahora es un conjunto de reflexiones sobre cómo la comunicación está cambiando, no en un sentido específico durante el periodo en el que nos encontramos, sino cómo lo que está ocurriendo en estos meses agudiza tendencias y características de un periodo en el cual es crítico entender, más que de costumbre incluso, que la comunicación no es más que un actor o un proceso imbricado dentro de una transformación socioeconómica bastante radical, que está transformando varias dimensiones. Está transformando la globalización, está transformando nuestra relación con la cultura, está transformando la comunicación de manera muy práctica. Y nos obliga a repensar la formación en comunicación y lo que entendemos como comunicación. Voy a compartir pantalla, denme un minuto, por favor. No puede ser. Disculpen un instante. Esperemos un momento a Eduardo. Estas situaciones se producen ahora en el mundo en que vivimos. Mil disculpas, pero estas cosas pasan No cuando te uno trabaja desde preocupes. casa. Mil disculpas. Bueno, entonces, el tema del que vamos a conversar ahora, ¿no? Es este, pues, algoritmos y datos en América Latina. Quizás la parte más importante de todo esto es entender que nuestros algoritmos y nuestros datos no son muy distintos a los que hay en el resto del mundo, sino que simplemente la manera como se insertan en nuestras prácticas sociales y culturales es distinta porque nuestras prácticas sociales y culturales son distintas, ¿no? Y eso es lo que espero explicar durante la conversación. Primero, en estas fechas, quería hacer esto, es un homenaje a mis alumnos. En estas fechas suele haber una ceremonia de graduación en mi universidad. Los estudiantes de nuestra facultad se gradúan y este año, bueno, no han podido. Hubo una sugerencia de hacerlo así, ¿no? Como ejercicio de realidad virtual. Y lo más interesante fue que muchas personas pensaron que no era una mala idea. Se descartó porque, bueno, una serie de razones prácticas, pero creo que lo más interesante de todo esto es que es una broma perfectamente reconocible. Y es una broma perfectamente reconocible en ambientes académicos porque por primera vez en la historia, creo, de la humanidad, estamos ante una situación en donde todos somos conscientes de que todos, sin importar cómo definimos todos, estamos siendo afectados por lo mismo. Y al mismo tiempo somos conscientes que estamos siendo afectados de distintas maneras. ¿A qué me refiero? Es finalmente un privilegio poder estar haciendo lo que hacemos ahora. Es un privilegio poder sentarnos delante de una computadora y hablar de estos temas. Mientras en otras partes del mundo y en otras partes de nuestras sociedades, ¿no? La gente está pasando por experiencias muy distintas. Los referentes simbólicos siguen siendo distintos de acuerdo a las experiencias de vida de las personas, a pesar que la experiencia vital, que es la pandemia, nos afecta por igual a casi todos los seres humanos. Entonces, incluso algo tan contundentemente global como es esta pandemia, ¿no? Se relaciona simbólicamente, culturalmente, de maneras distintas, dependiendo de dónde venimos y cómo vivimos la experiencia. Eso es extremadamente importante porque tiene que ver con la naturaleza misma de la globalización y de lo que la comunicación se ha convertido en nuestros tiempos, ¿no? Y esa es un poco parte de la reflexión que quiero hacer ahora. ¿Cómo enfrentar los cambios? Esa es finalmente la pregunta que los comunicadores nos venimos haciendo
desde que la Internet apareció hace casi 30 años, 25 años, y destrozó por completo lo que existía antes, ¿no? Tecnología, y este aparato es un excelente ejemplo, tecnología ha existido siempre, y aparatos que podemos reconocer como nuestros, por ejemplo, esto era una típica herramienta de periodista en los años 70, eran también parte de es un módem arcaico que permitía transmitir noticias utilizando líneas telefónicas, una suerte de teletipo adaptado. Costaba una barbaridad de plata, solo lo tenían algunos privilegiados. Pero ¿quiénes más usaban estos aparatos? Los gerentes, los ejecutivos. Esa es una de las características del cambio. Todos parecemos tener acceso a la tecnología, como le decimos. Pero no es tan así, ¿no es cierto? Hay que entender, primero, y esto es una cuestión que siempre ha sido verdad, que la comunicación es un sistema de creación de sentido interconectado con las relaciones de poder en la sociedad. Antes, el acceso a los medios de producción de sentido era para una élite económica, quizás élite cultural. Ahora parecemos todos tener acceso a esos mecanismos de creación de sentido. Pero también es necesario entender que la comunicación es un sistema de producción de sentido, pero interconectado con las industrias de Internet. Y ahí diferencio creación de sentido con producción de sentido. La creación de sentido es lo que hacemos todos. La producción es la mercantilización del sentido a través de productos culturales. Y eso solamente se puede entender bajo la lógica de la Internet, que es lo que domina nuestro mundo en la actualidad. Esta es una imagen evocativa, porque quiero conectar con un problema como cientista político o politólogo que es fundamental, ¿no? La globalización está en crisis desde la gran recesión de la década pasada, y la pandemia está creando un punto de inflexión. Porque, como hemos podido ver, quizás no en los productos de consumo cotidiano, pero sí, por ejemplo, en las medicinas, sí en los equipamientos sanitarios, ¿no? La dependencia en el comercio internacional, ¿no? Estamos viendo cómo esas cadenas globales no han resistido la presión del colapso sanitario. Nuestras cadenas globales no nos han podido abastecer de las medicinas a tiempo, de las pruebas moleculares, de los reactivos, y ante la todavía difusa esperanza en una vacuna, no sabemos realmente si vamos a tener acceso a ella y cómo va a ser ese acceso. Se supone que una de las virtudes de la globalización era garantizar que el que tuviera plata iba a tener acceso a todo. Bueno, y específicamente las economías emergentes, ¿no? La capacidad de expandir la prosperidad, ¿no? Que parecía ser una de las garantías de la globalización, ha mostrado sus enormes límites ante una crisis que ha desbaratado tejido social y capacidad de respuesta estatal. A esto tenemos que añadirle otra consecuencia de estos últimos años, que es la crisis de la esfera pública, ¿no? Esta es una imagen que probablemente ya han visto, cuando se dice, la gente ahora anda encerrada en sus teléfonos. Antes la gente andaba encerrada en sus periódicos, pero en realidad hay una diferencia fundamental que no siempre reconocemos. Sin importar cuánta gente está leyendo periódicos en la imagen de arriba, todos están básicamente leyendo periódicos producidos en sus ciudades que van a hablar de cosas muy parecidas. Los que están abajo, en cambio, ¿de qué podrán estar hablando? ¿Qué podrán estar leyendo? Cada uno puede estar en una burbuja completamente distinta a la persona que tiene al costado. Los medios tradicionales ofrecían, con muchas limitaciones y a veces con muchas carencias humanas, una esfera colectiva de sentido. Ahora, en cambio, todos nos refugiamos en nuestras esferas propias. Y eso crea una crisis de esfera pública. ¿Por qué? Porque las personas cada vez hablan de menos cosas en común y lo hacen de distintas maneras con distintos referentes. Los medios tradicionales están desapareciendo.
imagino que en Ecuador, como en el Perú y como en muchos otros países, los diarios cada día están en más riesgo. La televisión nos ofreció un tejido colectivo por una época. Sin embargo, ese tejido colectivo cada día es menos convincente. Los medios de ahora solo transmiten. Eso es lo que dice Facebook de sí mismo, es lo que dice Twitter de sí mismo, es lo que dice Instagram de sí mismo. Son lo que en la jerga de los abogados se llaman portadores comunes, como si fueran teléfonos. No importa lo que se transmite, porque ellos no crean el contenido. Ellos no son responsables del contenido. Mientras que un medio tradicional es responsable del contenido, tiene control editorial sobre lo que dice, ¿no? Los medios digitales, los medios sociales, se supone que solo transmiten, ¿no? Entonces lo que tenemos es la crisis de los medios tradicionales con medios digitales y sobre todo medios sociales sin interés en el rol que han asumido, diciendo y haciendo lo que les da la gana esencialmente porque no son responsables del contenido. Eso es discutible, como veremos más adelante, ¿no? Y esa crisis se expresa en la desesperación de los medios tradicionales por mantenerse relevantes y donde se pierde los controles de calidad que existían antes. Estas dos son imágenes completamente distintas y tomadas de medios muy distintos televisivos, pero el primero es un accidente que hubo hace muchos años en San Francisco, donde por apuro se supone que recibieron el nombre de la tripulación del avión siniestrado y lo reprodujeron en pantalla en un canal de San Francisco. Si lo pronuncian fonéticamente con acento inglés, verán que lo que aparece en la pantalla de la izquierda es una broma de bastante mal gusto. En la pantalla de la derecha hay una captura de Telesur, y quiero que noten el detalle de las alertas de tsunami incluyen a un país un poco inusual para estas circunstancias, que es el tercero, el que aparece entre Perú y Bolivia, entre Perú y Panamá. Digamos, una alerta de tsunami en Bolivia es inverosímil. Normalmente estas cosas no ocurren, pero la desesperación por competir con los medios digitales muchas veces lleva a los medios tradicionales a bajar estándares editoriales. Y eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces lo que tenemos es una abundancia de voces sin criterio. El apuro por llenar vacíos, la falta de inversión en capital humano, que es una de las grandes crisis del periodismo, por ejemplo, ¿no? Despedir a los expertos, despedir a los conocedores, poner gente joven todo el tiempo, ¿no? La tendencia natural a creer que lo que nos da contento, lo que nos gratifica, es lo que es verdad. Entonces tenemos excesos de voces absurdas. Esto es una publicación oficial del gobierno peruano. Es la proclamación de la independencia del Perú, hecha el 28 de julio de 1821. El único problema es que no la hizo Simón Bolívar, la hizo José de San Martín. Y esto lo publicó el Estado peruano. Alguien publicó esto como respuesta, ¿no? Era una polémica sobre la cuestión de identidad sexual. Y entonces decían eso, ¿no? Simón Bolívar puede ser José de San Martín si él decide serlo. Muy entretenido, pero absolutamente inútil para darnos cuenta del problema de fondo. Un ministerio publicando información absurda y una discusión que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de fondo, ¿no? Minedu es Ministerio de Educación, ¿no? Estas son las cosas en las que nos entretenemos todos los días. Es donde gastamos muchísima energía. Todas esas polémicas malditas que tenemos en Facebook, ¿no? Bueno, en el fondo son de una banalidad extraordinaria. Esto es el resultado fundamentalmente de lo que podemos llamar la comunicación datificada. Comunicación datificada o comunicación algorítmica, como prefieran. ¿En qué consiste esto? En una comunicación en donde, por un lado, la clave es la acumulación de datos a partir de la interacción de los distintos usuarios utilizando computadoras por todo el mundo, y luego los algoritmos que generan el contenido de una manera determinada para cada usuario, ¿no? El estudio de los algoritmos, ¿no? Es un componente de la matemática, de la lógica desde muchísimo tiempo. Si ustedes, la imagen que he puesto ahí es el algoritmo de Euclides
para encontrar el máximo común divisor. Tiene 3.000 años. 2.500 años. Ahí está formalizado el lenguaje de computadora utilizando un diagrama de flujo. Pero el concepto de algoritmo es tan antiguo como la lógica, como el estudio de la realidad de manera sistemática que ofrece la lógica. Y la implementación contemporánea de los algoritmos se expresa en cosas como, por ejemplo, el blockchain, que básicamente reduce un problema de conexión y de autenticación de partes que tradicionalmente se hace mediante un fedatario a un proceso algorítmico, ¿no? Entonces hay una línea de continuidad lógica, en el sentido técnico del término, que hace que en realidad estemos haciendo cosas que ya se hacían hace 2.500 años. El punto está en que ahora, lo que aprendíamos en el colegio y no sabíamos para qué nos servía, ¿no? Ahora afecta a nuestra vida cotidiana. El blockchain, que no es lo mismo que el Bitcoin, puede ser una fuente fundamental de innovación en una serie de procesos. O puede ser simplemente algo que nadie le da caso. Pero el peso de este tipo de cosas, ¿no? O sea, el fundamento es el mismo, pero el peso social y económico de los algoritmos cada vez es mayor. Por otro lado, la comunicación notificada produce esto, la cacofonía de los medios sociales. Esta es una imagen famosa. Fue tomada en el Museo del Reino en Holanda, en Ámsterdam, pocos días después de que habían restaurado y puesto, digamos, la versión restaurada de la Guardia Nocturna, el cuadro Rembrandt, que como pueden ver tenía un impacto enorme en este grupo de escolares, ¿no? Que están disfrutando, probablemente, bueno, no eran TikToks en esa época, esta es una imagen de hace unos 8 años, pero lo que sea que estuvieran viendo en ese momento e ignoraban uno de los cuadros más extraordinarios de la historia del arte occidental. Es una escena que uno ve en todos los museos, en todas partes. Esto es un poco un homenaje a mi colega Pablo Escandón, siempre preocupado por los museos. Museos en todo el mundo, al cual la gente no va porque no son tan entretenidos como chequear la última actualización en un perfil de Instagram. Es una de las paradojas del mundo contemporáneo que esta cacofonía hace que la gente vaya a los museos simple y llanamente para tener la misma experiencia que los demás y no aprecie las experiencias, la variedad inmensa de experiencias que hay, ¿no? Un artículo anterior a la pandemia decía cómo en un museo como el Louvre, la cantidad de gente que iba a ver la Mona Lisa era tan grande que uno podía pasearse por todo el resto del museo y disfrutar todo con absoluta libertad, porque nadie iba a ver otra cosa. Todos estaban pendientes del único cuadro que parecía ser importante. Y ni siquiera estaban pendientes del cuadro, estaban pendientes del selfie, que se iban a tomar diciendo, mira, estoy acá con la Mona Lisa. Esa lógica, esa cacofonía, ¿no? Es otro impedimento para la comunicación contemporánea. Esto es lo que Sherry Turkle llama la relación encadenada. Y cadena en el sentido de la cadena de perro. Como el dueño jala al perro con su cadena. Según ella, los dispositivos nos jalan como si fuéramos mascotas de los dispositivos en la dirección que ellos quieren. Similarmente, tenemos una relación apasionada con los medios sociales, que es el término técnico para lo que a veces llamamos redes sociales. Y tenemos una relación similarmente complicada con lo que nos hace feliz, ¿no? Las cosas no tienen que ser verdaderas ni ser verdaderamente fuente de felicidad, pero vivimos básicamente esperando el pequeño logro, la pequeña alegría que nos da ver una broma nueva, que nos da ver una nueva fotografía, que nos da ver un nuevo video. Vivimos pendientes de esas sensaciones fundamentalmente banales, ¿no? Y escapamos de sensaciones más complejas, de emociones más complejas, porque el estímulo ha tomado control sobre nuestra capacidad de construcción de sentido. Construimos menos sentido porque estamos permanentemente atosigados de estímulos. Y esto nos lleva a situaciones como esta. Esta es una imagen muy entretenida, que es muy, muy de estos tiempos, ¿no? Estoy absolutamente seguro que todos ustedes reconocen qué cosa estoy refiriéndome con esto.
Y es una de las cuestiones más singulares que han ocurrido en estos últimos meses. ¿Cómo así se ha podido conectar cosas tan disímiles como las inexistentes redes 5G, al menos en América Latina, y el coronavirus? Es uno de los mayores misterios si uno lo piensa en términos racionales. Y al mismo tiempo es una de las cosas más lógicas si uno lo piensa en términos de aquello que produce satisfacciones por estímulos inmediatos. Es decir, si encontramos algo que nos hace felices de esta manera espasmódica, inmediata, esta es la teoría perfecta, porque nos da una explicación para odiar todo y para ser distintos, que es lo que nos caracteriza en estos tiempos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ya de una manera, si quieren, ah, de científico social, digamos aquí, ¿no? Quiero presentar, quiero poner la algoritmización de la comunicación algorítmica, en el contexto de dos procesos un poco más complejos. El primero es lo que yo llamo globalización de doble candado, que es un término que se inspira a su vez en reflexiones de Ulrich Beck, y el cosmopolitanismo banal, que es un concepto que sí es común, que tiene que ver directamente con las reflexiones sobre el cosmopolitanismo de Kwame Anthony Appiah. Nuestra sociedad, y este GIF lo ilustra, ¿no? Vive prendida permanentemente de esta actividad constante, que como pueden ver, ilumina las zonas no solo más pobladas, sino de mayor riqueza en todo el mundo, ¿no? Esta constante estimulación, que es el producto de la comunicación algorítmica, proviene a su vez de estas dos tendencias, que es la globalización de doble candado y el cosmopolitanismo banal. Comencemos por acá. Este es un cuadro un poco complejo. Espero que después puedan leer la explicación, que es un poco más coherente en la ponencia, ¿no? Pero la idea central reside aquí. La globalización es un proceso económico anclado en una formalidad, en la manera de tratados, de acuerdos comerciales, de regulaciones, que crea un candado del cual es muy difícil salir. Los países les cuesta mucho trabajo salir, porque articulan sus economías a ese candado, ¿no? Exportamos aquello que se supone producimos mejor, y para ello facilitamos el ingreso a nuestras economías de los productos que son exportados, los productos más complejos, más sofisticados, que son exportados por los países más ricos. Lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, fundamentalmente, es que la globalización ha dejado de ser simplemente la exportación desde los países ricos de bienes culturales complejos que tienen que ser distribuidos localmente, a convertirse en un proceso de consumo directo por parte nuestra de esos productos. Pensemos en la manera como vemos televisión ahora. Antes veíamos televisión local, donde podía haber contenido estadounidense, mexicano, español, quizás brasilero, quizás peruano, ¿no? Quizás nacional ecuatoriano, en el caso de Ecuador, o peruano en el caso de Perú, obviamente, ¿no? Pero era una empresa peruana que funcionaba en el mercado peruano y que respondía a la realidad de ese mercado. Ahora vemos Netflix. Netflix nos ofrece toda una gama amplísima de contenido mucho más atractivo, prácticas completamente distintas, y nos segrega de otros sectores de la sociedad que no tienen acceso a ese tipo de contenido. Lo mismo pasa con los juegos de video, lo mismo pasa con incluso el acceso a YouTube, etc. Todo eso transforma nuestra relación con la cultura, nuestra relación con la producción y el consumo de contenido, de sentido, perdón, no la creación de sentido, sino la producción de sentido ha cambiado, y esa producción de sentido crea a su vez prácticas socioculturales que son obviamente muy satisfactorias y que son a su vez un candado. Es decir, los sacrificios emocionales y culturales que tendríamos que hacer para prescindir de la globalización y desarrollar, por ejemplo, una industria cultural local, son tan grandes que se convierten en un impedimento para cualquier reforma que busque cambiar
nuestra manera de relacionarnos con la globalización. La globalización es ahora personal. La globalización es mía. No es que lo pensemos en esos términos, pero ese es el efecto que estamos viviendo. Tenemos un candado, que son las expectativas de consumo. Y ese es el segundo candado de la globalización, que la hace muy difícil de ser quebrada. A pesar de sus limitaciones, a pesar de su fracaso, por ejemplo, en una situación como la que vivimos ahora. La globalización ha facilitado la llegada de la pandemia y al mismo tiempo nos ha impedido enfrentarla de la mejor manera posible. Porque además se ha descansado en esta imaginación de que los mercados abiertos son la mejor forma de garantizar el funcionamiento de los mercados nacionales, ¿no? Si el pacto andino, el viejo pacto andino, la comunidad andina, hubiese funcionado como se pensaba, probablemente no tendríamos Netflix, pero hubiéramos tenido mejor acceso a medicinas. El problema es que en los años sin pandemia, Netflix es más interesante que las medicinas. Y esto tiene que ver con esta idea de cosmopolitanismo banal. Esta es una imagen que me gusta mucho, es un cuadro de finales del siglo XIX, que muestra a un personaje característico de esa época, que es el flaneur. El flaneur, definido por Baudelaire, por ejemplo, en sus poemas, ¿no? Es el personaje que puede disfrutar de la diversidad que ofrecen las ciudades, las metrópolis de la época, como París o Londres, ¿no? En donde puede caminar por las calles todo el día y disfrutar de todos los placeres artísticos y culturales que ofrecen estas gigantescas urbes, ¿no? Llenas de opciones distintas, desde las más banales hasta las más complejas, desde las más humanas hasta las menos humanas, ¿no? Y que se convierte un poco en el ideal burgués, la vida burguesa convertida en un placer constante de estímulos intelectuales y artísticos. La flânerie es un modo de vida ideal, en la manera como lo plantean los intelectuales franceses de finales del siglo XIX. Hemos reemplazado la flânerie presencial por cierta forma de flânerie digital. Creo que pueden reconocer algunas de las referencias que voy a poner aquí, ¿no? Esto es un producto cultural, digamos, de la época que se suele llamar la tercera era de oro de la televisión, ¿no? Esto es un producto cultural de la primera era de oro de la televisión, que en realidad retransmitía cine. Esto probablemente acompañó a muchos de ustedes en su infancia, y esto acompañó a muchos de ustedes en su adolescencia, juventud, adulta. Esta es nuestra forma de ser flaneados ahora. Recorremos el mundo a través de la pantalla. Recorremos el mundo a través del consumo. La diferencia está en que no es una experiencia vital, no es una forma conectada, anclada en lo que define nuestro ser, sino que es un espacio que rescatamos y que bloqueamos de la vida cotidiana. Y que nos hace sentir parte de algo más grande, en algunos casos, ¿no? Pero que no necesariamente nos permite ser parte de algo más grande. Porque en realidad lo que estamos haciendo es un consumo individual, ¿no? Que se articula a comunidades de práctica, etc., pero que no tiene en realidad el mismo anclaje en lo que somos como personas, sino que en muchos casos son formas de escape de lo que somos como personas, ¿no? Somos cosmopolitas en el sentido de que vemos el mundo, buscamos todo por todas partes, pero en el fondo lo que queremos es consumir, no vivir cosmopolitamente. Eso es a lo que se suele llamar cosmopolitanismo banal. Y ha sido exacerbado por la Internet. Banal aquí no es un juicio de valor, es una evaluación de conducta. Y finalmente, la comunicación algorítmica, que tenemos que entenderla bajo una oposición, ¿no? Esta díada, el control editorial versus el control algorítmico, que es una forma de entender el gran conflicto político de la comunicación en nuestros tiempos. Esta es una imagen
Esta es una imagen de un intento de ataque a un diario norteamericano. Todos todo lo que viene desde la izquierda son los intentos de bloquear el diario, con lo que se llama un ataque distribuido de negación de servicio. Y eso que aparece como rayos al medio, como destellos al medio, es el firewall del diario, resistiendo los ataques y devolviéndolos, ¿no? Este es típica situación. Esta es una visualización de lo que esencialmente es un registro algorítmico de la realidad. O sea, esto ha ocurrido, pero a un nivel materialmente indescifrable para los seres humanos, porque todo es actividad a nivel de redes, a nivel de esencialmente movimiento de electrones. Esto es una visualización que nos permite entender cómo funciona verdaderamente la comunicación ahora. Es esto, el flujo de bits a través del ciberespacio. El contraste entre esto, los diarios. Esta es una foto que tomé yo en un día en el que pasó un conflicto, ya ni siquiera recuerdo cuál fue. Estaba yendo hacia la universidad y le tomé porque dije, esto es importante. Se acababa de anunciar que el País iba a dejar de venderse en el Perú, el diario español. Entonces le tomé la foto al último día que encontré los periódicos. Todos estos periódicos con el País en medio. Todos estos diarios, todos estos periódicos, como los llamemos, ¿no? Son el resultado de decisiones editoriales. O sea, cada carátula refleja finalmente el criterio editorial del medio. Esto quiere decir de que el medio tiene una opción ideológica, el medio tiene una opción periodística, y el medio finalmente tiene una opción de público, a quién se dirige, y qué es lo que pone en su primera plana. Así es como han funcionado los medios, y no solo la prensa, todos los medios históricamente, antes de nuestros tiempos, ¿no? Hay control editorial. Alguien toma decisiones sobre qué es lo importante y qué no en la realidad, y eso se refleja en la carátula. Esto es una sugerencia que hice que apareció en Facebook hace unos años. Chapa tu choro. Choro es un peronismo para ladrón. ¿Ya? Hubo una campaña para los problemas de delincuencia que hay en el Perú son relativamente intensos y son percibidos como particularmente intensos. Y entonces hubo una campaña que era Chapa tu choro y bueno, mátalo o cástralo o una serie de cosas así bastante fuertes. Y lo que se produjo automáticamente fue que cuando alguien ponía, esto nos ha pasado a todos en Facebook, alguien ponía Chapa tu choro, te aparecía la primera versión, y de inmediato alguna gente comenzó a inventar variantes sobre la misma idea, ¿no? Cosas tan absurdas como Chapa tu choro con una pokebola, que es obviamente una broma, ¿no? Y el que sigue ese que es Chapa tu congresista, tu juez, tu policía, tu ladrón, y etcétera, 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 ¿no? Y así sucesivamente. Basta que comencemos a escribir chapa en un momento. Bastaba que uno comenzara a escribir chapa para que aparecieran sugerencias, todas parecidas, que no solamente motivan a que la gente hable solo de una cosa, sino que otra gente trate de hacer bromas sobre eso y trate de llamar la atención, que a su vez serán alimentadas por el algoritmo para que aparezcan en nuestras pantallas, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por eso. Alguien comienza una broma y se vuelve una bola de nieve que no puede ser detenida por nadie, y entonces todos terminamos hablando lo mismo. Bueno, ese es el algoritmo el que controla que estas cosas ocurran. Y el algoritmo no es que exista en el aire. El algoritmo no es neutral. El algoritmo está hecho para fomentar el consumo, para retenernos en la pantalla, para hacernos ver publicidad, ¿no? Hay un excelente libro, no recuerdo el nombre del autor en este momento, pero uno de los mejores libros sobre el tema de algoritmos, que se llama Algoritmos de la opresión, que demuestran cómo los algoritmos tienden a favorecer contenido que en el contexto de la sociedad norteamericana, ¿no?, está más anclado en las prácticas de la clase media blanca, ¿no? Facebook controla con mucha más fuerza y mucha más intensidad lo que vemos y lo que discutimos que cualquier diario de antes. El control algorítmico es mucho más fuerte que el control editorial que queda en nuestra sociedad. Y nuestra capacidad de conversar, nuestra capacidad de entender lo que pasa, está permanentemente atravesada por los estímulos orientados al consumo que nos ofrece Facebook. Y que nos ofrece Instagram, y que nos ofrece YouTube, y que nos ofrece todo el mundo,
¿no? Entonces, ese es el gran dilema actual. Uno puede pelear contra los algoritmos, pero al final termina siendo derrotado por ellos. ¿Por qué? Porque no podemos discutir contra 4.000 millones de personas, o 4.000 millones de cuentas. Se puede jugar contra ellas cuando el campo está parejo, pero a la larga, el ganador, como en los casinos, el que gana es la casa. Y la casa es una de estas transnacionales gigantescas que controlan la comunicación contemporánea. Ese es el gran dilema. ¿Cómo hacemos para pelear contra transnacionales que controlan la comunicación? ¿Cómo hacemos nosotros, modestos jugadores de naipes, para ganarle a la casa? Vean el caso del rastreo de contactos. Este es un tema fundamental en estos meses. El rastreo de contactos es esencialmente un tema crítico, ¿no es cierto? Es poder rastrear qué personas han tenido contacto con una persona infectada por SARS-CoV-2, ¿no? Hay una forma básica que es hacerlo a mano. Contratar personas que vayan puerta por puerta registrando todas las cosas todo el tiempo. En muy pocos países funciona básicamente porque no es un trabajo sencillo, es un trabajo de riesgo además, y es un trabajo muy intensivo en mano de obra. Entonces, ¿qué se hace? Se ha planteado utilizar teléfonos móviles para hacer seguimiento. El gran problema es que en sociedades como las nuestras, nunca vamos a tener un sistema basado en teléfonos que refleje la realidad. Porque no todas las personas tienen smartphones, no todos tienen planes de datos, no todos los activan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa información finalmente privilegia a ciertos sectores de la sociedad frente a otros. Pero además, las reglas de qué datos se recogen, cómo se recogen y cómo se procesan, no las ponemos nosotros, sino que las ponen, en el mundo actual, esencialmente hay dos actores, Google y Apple. Apple, por ejemplo, no da reportes de movilidad telefónica para mi ciudad, para Lima, porque no hay suficientes iPhones en el mercado limeño para dar datos significativos. Dependemos completamente de Google para saber qué pasa. Y ciertamente lo que nos ofrece Google es discutible porque se remite exclusivamente a aquellos que pueden reportar sus posiciones. Y es fascinante ver en estos reportes de movilidad, y me imagino que le debe haber pasado a más de uno de ustedes si ha visto los reportes de movilidad de su de movimiento, perdón, de su localidad, que las zonas de mayores ingresos terminan teniendo más datos que las zonas de menos ingresos, a pesar que ahí vive más gente, porque hay menos teléfonos. El contract tracing es una herramienta indispensable, y países como los nuestros no están en condiciones de realizarlas, porque a la larga el control final sobre todo esto no está en nuestras manos. El control final es el control que ejercen inevitablemente las corporaciones como Google y Apple. La ruta nos lleva a lugares similares. Malos resultados de política pública. La misma razón por la que tenemos mala comunicación es la razón por la que tenemos mal rastreo de contactos. Ese es el punto. Dependemos de terceros cuya relación con nuestras necesidades es lejana si existe. Entonces, para enfrentar el problema de la comunicación algorítmica, necesitamos pensar en el problema más algorítmico que comunicativo. Necesitamos pensar en políticas públicas para la algoritmización, no solamente para la comunicación. Es un campo de esos que siempre han sido muy ricos en América Latina, ¿no? La discusión de políticas públicas para la comunicación. Pero ahora tenemos que pensarlo como parte de algo más grande, porque son los algoritmos los que definen muchas cosas. Ciertamente no hay soluciones inmediatas, mucho menos en el contexto pandémico. Tenemos que pensar la tradición y la conexión con la tradición crítica de los estudios de comunicación en América Latina con la realidad identificada. Y hay muchos académicos latinoamericanos que lo están haciendo, pero no necesariamente son las personas que más rápidamente ingresan dentro de la formación de comunicadores o de la discusión que tenemos los comunicadores cotidianamente. ¿Cuáles son las premisas acá?
¿No? Tenemos acá una primera pregunta que hacernos, que es esta. ¿Cuáles deben ser, cuál es el deber ser, ¿no?, de las capacidades nacionales para recoger, analizar y utilizar datos de la ciudadanía en situaciones de excepción y también en situaciones regulares? O sea, ¿qué es lo que se recoge? ¿Cómo se usa? ¿No? ¿Qué nos dice? ¿Dónde está esa información? ¿Debería ser pública? ¿Debería ser estatal? ¿Qué debemos hacer con ella? Pero necesitamos capacidades nacionales. Ese es el punto de fondo. ¿Cuáles deben ser las garantías indispensables sobre el uso de datos que los gobiernos deben proveer a todos sus ciudadanos para evitar el mal uso de dichos datos? Porque obviamente una de las consecuencias de la Big Data, ¿no?, es que se puede usar para muchas cosas. Se puede utilizar para vendernos aceitunas, por ejemplo. Un día puse un comentario en mi perfil de Facebook de que necesitaba aceite de oliva y de pronto comenzó a aparecer publicidad de venta de aceitunas. Encontré un excelente proveedor que se ha vuelto además mi amiga, la persona que vende estas cosas, pero sigo recibiendo publicidad sobre aceitunas. Todos los días un nuevo proveedor de aceitunas me ofrece sus productos a través de Facebook. Me gustan las aceitunas, así que no me quejo, pero eso es decisión de Facebook, es control algorítmico. ¿Cuáles deberían ser las garantías sobre que me ofrezcan la seguridad que el hecho de que a mí me gustan las aceitunas no va a ser utilizado en mi contra, por así decirlo? Esa es una pregunta seria que afecta también a la comunicación. Porque la libertad de los individuos para ver lo que les dé la gana, por ejemplo, no debería ser afectada por la capacidad que tiene YouTube, por ejemplo, de saber todo lo que uno ve. O sea, Google, ¿no? ¿Y cuál debe ser el poder soberano del Estado-Nación para exigir acceso a datos recolectados por empresas transnacionales sin importar su origen nacional? Gran polémica que yo creo que ocurre en todos nuestros países, ¿no? Toda esa data, ¿de dónde la sacamos? El Reino Unido intentó hacer un sistema de rastreo de contactos propio. Al final se dieron cuenta que no iba a ser viable y decidieron abandonarlo. Entonces fueron a hablar con Google y con Apple para pedirle acceso a los datos de una manera distinta a la que Google y Apple ofrecen. El Reino Unido, sexta economía del mundo. Google y Apple le dijeron, no, nosotros no hacemos eso. Usen lo que les damos. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué cada país no podría tener su propia manera de gestionar la data que finalmente es el resultado de la acción de sus ciudadanos en su territorio, que es la definición de un Estado-nación, que es la definición de soberanía? ¿Por qué no podemos hacer uso de eso como Estado-nación soberana? Esas son tres preguntas que, si se dan cuenta, tienen que ver directamente con cómo entendemos la comunicación en nuestros tiempos. Por eso digo que necesitamos reimaginar cómo estudiamos la comunicación. A veces no somos conscientes de cuánto ha cambiado. A veces lo somos y no lo aceptamos. Necesitamos conectar la comunicación con la ciencia de datos, con la informática y las telecomunicaciones, porque es a través de estos saberes que está cambiando la comunicación. Obviamente lo importante sigue estando ahí. Cómo creamos sentido, cómo consumimos sentido. Pero es la ciencia de datos, la informática y las telecomunicaciones la que nos da las herramientas para entender qué está pasando. Y sobre todo, necesitamos vernos en el espejo del consumo y la creatividad de los usuarios más jóvenes, porque ellos hacen la comunicación no del futuro, sino de hoy. Hoy están pasando cosas que muchas veces no conocemos. Muchas cosas que no le damos importancia. Es crítico entender qué está pasando ahí. Cómo se consume, para qué se consume. No solo para entender cómo se crea sentido y cómo se consume sentidos, sino qué se está perdiendo en el camino y cómo reaccionar frente a esa pérdida. Cómo la algoritmización está cambiando nuestra capacidad de debate público. Cómo la algoritmización está abriendo nuevos espacios para entendernos entre nosotros. Eso es crítico. Eso es fundamental y esa es la tarea de los comunicadores en el mundo post-pandémico, digámoslo así, al que llegaremos tarde o temprano.
quizás más tarde de lo que quisiéramos, pero una vez que la nueva vieja normalidad regrese, como quieran llamarla, ¿no? Estas preguntas no van a desaparecer. Podrá haber una pátina de normalidad anclada en la manera como veíamos la comunicación antes, pero realistamente vamos a estar en un mundo nuevo, mucho más intensamente algoritmizado que antes. Nuestra chamba es no perdernos en la estela que deje esa transformación. No perder el tren de la historia, como se solía decir. Un placer realmente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Impresionante tu conferencia. Hay varias preguntas. Voy a tratar de plantearlas todas de manera de lo posible y agrupar algunas. María José Brey plantea que se ha convertido todo en una mercancía y un espectáculo, algo así como un reality, y que lo que interesa es vender a través de la muerte, la violencia, la pornografía. Entonces habla de que por eso el porcentaje de crónica roja. Entonces esa es una pregunta si esto, ¿qué opinas sobre esto? También en el mismo sentido, Carla Ruiz, te voy a agrupar algunas que pueden ser, puedes trabajarla. En el mismo sentido, Carla Ruiz, los medios toman trozos de información, hacen su propia telenovela, no sobre la pandemia, pero en este sentido se pregunta si los medios tradicionales normalizan la crisis. Hace aquí una pregunta bien fuerte, dice, ¿los medios serían asesinos invisibles? Bueno, aquí hay una felicitación que la incorporo, se me vaya a pasar luego, de Marcelo Gijón, que dice que fantástico de construir conceptos y teorías. Entonces, está muy satisfecho. Aquí, en este mismo tono, me parece importante la pregunta de Sofía Rengifo, que dice cómo los medios alternativos en las redes sociales pueden generar una mejor información, ¿no? Que un poco contrasta con esto de la crítica a los medios tradicionales, ¿no? Y Víctor Hugo, en este mismo sentido, plantea esta idea de contrarrestar el sesgo de los medios sociales. ¿Cuál sería la estrategia, no? Me parece que está un primer grupo. Falta una más que podríamos ubicarla en este grupo, que es de Karina. Ahora no le tengo el apellido, perdón, Karina, que le pregunta qué espera el ecosistema mediático luego de la pandemia con las limitaciones del país. Esto es en Bolivia, ¿no? Entonces me parece que por aquí podríamos trabajar tus respuestas con relación a el tema de los medios tradicionales y esto que surge de los medios alternativos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por por estar acá, gracias por los comentarios. Voy a tratar de cubrir todo lo que se pueda primero acá y luego algunas cosas que vayan apareciendo en el chat también, que estoy mirando rápidamente, ¿no? Lo primero es que el tema de, digamos, lo que los medios hacen, ¿no? En términos de la crónica roja o de, por ejemplo, la normalización de la crisis, ¿no? En buena medida estamos en un escenario en donde los medios tradicionales, ¿no? Son mucho más reactivos que antes. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionan frente a los estímulos que les producen los medios digitales, y específicamente los medios sociales, ¿no? O, como les digo, se les suele llamar redes sociales. Esa es otra discusión para otro día, quizás. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no es que no haya habido antes crónica roja, pero digamos que una de las características de nuestros tiempos es que cada vez hay menos diferencia entre los medios serios y los medios amarillos, los medios sensacionalistas, ¿no? Todo se superpone. ¿Por qué? Porque cada vez hay una torta más chica que repartir entre los medios que viven de la publicidad tradicional. Y más demanda cada vez los jóvenes, y yo creo que eso es algo que todos ustedes son conscientes, ¿no? Utilizan menos esos medios. No leen periódicos, no ven televisión, casi no escuchan radio.
¿no? Entonces responden a sus propios estímulos, que provienen de fuentes que en muchos casos desconocemos. Entonces, los medios tradicionales reaccionan frente a la pérdida, tratando de alcanzarlos, ¿no? De alguna forma u otra. Al mismo tiempo, algo de una cosa que creo que es importante también decirlo, ¿no? Hay periodismo de una calidad extraordinaria en la actualidad, pero es donde hay plata. O sea, lo que puede hacer un diario como el New York Times o un diario como el Guardian de Inglaterra, o periódicos como, por ejemplo, Liberación en Francia, ¿no? Es espectacular, tienen una calidad de periodismo realmente envidiable, pero porque cada vez son los que se están quedando con la mayor parte de la torta, ¿no? Podemos llegar un día a tener un escenario en donde simplemente eh, sobreviva la, digamos, la chauchilla, como decimos en mi país. O sea, el periodismo de mala calidad en la base, y arriba las élites, cual película de ciencia ficción, estemos discutiendo la crónica cultural del New York Times frente a la crónica cultural de Le Monde, por decir algo. Porque vamos a poder pagar eso, y vamos a poder leer eso, y vamos a estar enterados de eso. Mientras que en nuestros países, lo que va a hacer la prensa local va a ser basura. Porque ese es el mercado que va a poder tener, ese es el mercado al que va a poder abastecer, ¿no? Entonces, eso es una de las paradojas contemporáneas más difíciles, porque los mercados nacionales se achican, los mercados globales crecen, y en algunos casos, esa falta de sintonía hace que las élites de nuestros países se alejen cada vez más de aquello que consume la gente, salvo cuando juega la selección, obviamente. Eh, no creo que sea intencional en un sentido moral, sino que es una cuestión más es una suerte de mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos a lo que estamos viviendo? ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Piensan, ¿no? Y el resultado es, yo lo veo ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo compro un diario genéricamente de izquierda acá en el Perú que se llama La República, y lo intentan lo más posible mantener cierta calidad en la cobertura de las noticias, pero para lograrlo han tenido que votar a la mitad de los periodistas que trabajaban en el medio y reducir a la mitad la cantidad de papel que imprimen. Ese diario no va a sobrevivir. En 2 o 3 años va a desaparecer. No tiene cómo, ¿no? No puede vivir, un diario no puede vivir de 4 o 5 editorialistas de buena calidad y un montón de chiquillos que ni siquiera han terminado la universidad redactando todas las notas. Pero ese es el único modelo de negocio que les funciona. Y entonces la calidad inevitablemente va a sufrir. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos en parte culpables, ¿no? No compramos diarios, como antes. Porque, claro, hay cosas mucho mejores que podemos consumir todos los días. ¿Por qué tendríamos que comprar algo que no satisface nuestros intereses? Las redes alternativas aquí aparecen, digamos, siempre como una suerte de posibilidad de compensación de esta situación, ¿no? O sea, medios alternativos que traten de ofrecernos una mirada distinta de la realidad y que gracias a ello nos ofrezcan contenido no solo de calidad, sino que además se acerque más a nuestros intereses. El problema es que la infraestructura que se necesita para cubrir la realidad no la pueden cubrir los medios alternativos, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos, cómo balancear, ¿no? Cómo un medio alternativo, como las redes alternativas pueden ofrecernos el tipo en términos de cobertura, pero también de complejidad, que nos ofrece la prensa en la actualidad. Me imagino que en Ecuador pasa lo mismo que en muchos países de América Latina, donde algunos medios digitales alternativos básicamente viven financiados por grandes fundaciones, ¿no? Esa es una ruta, pero es una ruta que los hace dependientes de la agenda de las fundaciones, por un lado, y por el otro, muy frágiles en términos de viabilidad económica, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío bien complicado. Los medios populares, en el sentido tradicional, bueno, en realidad eso es más reflejo del nivel de organización de cada comunidad, de cada sector de la sociedad,
y finalmente reflejan además los intereses de esas comunidades específicamente, lo cual también es un problema, ¿no? Porque no es la esfera pública, es un pedazo de la esfera pública. Eso no quiere decir, o sea, hay... Lo que quiero decir es que no hay una fórmula, o sea, lo que yo tengo claro es cuál es la trayectoria y la puedo explicar, pero no se me ocurre una solución, ¿no? Y hasta donde yo sé, a nadie se le ha ocurrido todavía una buena solución que funcione en todas las realidades en las que nos encontramos. Voy a aprovechar rápidamente para un par de cuestiones muy puntuales que he visto en el chat, ¿no? Alguien me pregunta si esto es por ejemplo, si el periodismo de datos es una especialización necesaria. Es una de las especializaciones más interesantes que está surgiendo en estos años, ¿no? No es la única, pero el periodismo de datos me parece que es una ruta fundamental para lograr mantener la relevancia en estos tiempos, ¿no? Porque a diferencia de hace 15, 20 años, ahora hay un montón de material que puede ser manipulado en una computadora portátil y que se puede producir contenido de muchísima calidad en términos que antes eran inimaginables. Entonces, el periodismo de datos es una ruta fantástica. Eduardo, en la misma, junto a esta pregunta podría estar esta de el rol de la docencia en la comunicación, que me parece que va junto. Claro. Lo que pasa es que eso requiere... Es de mayor. Hay una broma que solemos hacer en mi facultad, en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de mi universidad, ¿no? Que cuando uno le pregunta a los alumnos, ¿por qué estudias comunicación? Y ellos te dicen, bueno, porque yo soy creativo, porque tengo un mensaje, tengo algo que decir, y porque no tiene matemáticas, ¿no? Muchas veces los que estudian comunicaciones eh, no quieren, no están inclinados precisamente al lado más formal de la formación universitaria, matemática, lógica, etcétera, ¿no? Esos estudian otras cosas. Bueno, el gran problema es que en la comunicación ahora cada vez es más eso, ¿no? Es programación, es análisis de datos, es uso de herramientas de extracción de datos que implican un cierto grado de relación con lo técnico, ¿no? Eso de ahí es una de esas cuestiones más críticas que tenemos que pensar, ¿no? Hay que cambiar, hay que reimaginar al comunicador, ya no tanto como esta imagen que todavía existe en algunas facultades de periodismo, ¿no? Del cuasi bohemio literato, ¿no? Que una suerte de, una suerte de no periodismo de los años 60, ¿no? De un bohemio que es capaz de entender la realidad a punta de no dormir, vivir de café y cigarrillos, cosas por el estilo. En realidad la realidad ahora es una realidad algorítmica, ¿no? Y entonces necesitamos acercarnos a ella con herramientas propias de los tiempos. Entonces necesitamos cambiar la formación, meter más esta dimensión técnica, si quieren, esta dimensión computacional. Yo sé que no es fácil. Yo sé que eso parece ser que vamos a convertir a nuestros alumnos en programadores, pero no es exactamente eso. Es ampliar el rango de herramientas que dominan, simplemente. Y que obviamente en algunos casos, es lo que yo hago, por ejemplo, en la formación que tengo a mi cargo en mi universidad, ¿no? Yo familiarizo a mis alumnos con estas cosas. Y así ellos quieren especializarse en su chamba. Pero por lo menos tienen que saber que está ahí. Y yo creo que hay que hacer eso con todos los futuros comunicadores. Decirles, miren, ahí está, esto es lo que está, ¿no? Las herramientas de programación, las herramientas de análisis de datos están ahí. Si quieren usarlas, úsenlas. Si prefieren hacer otra cosa, hagan otra cosa, pero por lo menos que sepan que hay toda una línea con la que pueden trabajar, ¿no? La comunicación algorítmica, no, la web semántica es en realidad otra cosa. Es una forma de organización de la web a partir de campos semánticos, que es una técnica de análisis muy buena, pero que tiene otro tipo de intención, ¿no? La algoritmización o la comunicación algorítmica tiene más que ver con la idea de reprogramar todos los sistemas para que den respuestas eh, predecibles, ¿no? Y que esas respuestas predecibles puedan ser asociadas a perfiles de usuarios para facilitar ciertos tipos de resultados. Creo, no puedo estar 100% seguro que
Esto responde un poco a la pregunta que nos plantean algunos, que me han planteado en algún momento sobre ejemplos, ¿no? Eh, es complicado hacer ejemplos en un contexto como este, ¿no? Pero eh, en el fondo, la cuestión que a mí me gustaría poder, que es difícil explicar en una charla como esta, ¿no? Es precisamente que los algoritmos no son ciegos, ¿no? O sea, nadie diseña los algoritmos ciegamente, sino tienen una intención, ¿no? Pero no necesariamente los diseña con una intención en el sentido moral, ¿no? En el sentido moral específico de cada situación. Es decir, no es que Zuckerberg esté pensando cómo hacerle daño a la democracia. Zuckerberg está pensando cómo hacer plata. Y cuando ve los resultados, muchas veces dice, bueno, ya qué mala suerte, ¿no? Le hizo daño a la democracia, pero digamos que no va a corregir si es que le está produciendo la plata. Eh, Ese es un gigantesco desafío. Y alguien pregunta si es que el modelo de negocio debería regularse. Esa es una gran pregunta, porque efectivamente es la pregunta que con toda seriedad se planteó la Cámara de los Comunes del Reino Unido a inicios del año pasado, cuando produjo un informe demoledor sobre el rol que tuvo Facebook en las elecciones británicas en el referéndum británico por la permanencia en la Unión Europea, ¿no? Donde además califican a Facebook como gánster digital. O sea, es un comentario de una dureza enorme, sobre todo además el estilo más bien estirado de la política británica. Eh, Realmente brutal. Y eso de ahí eh, refleja, disculpen la banda sonora, refleja la manera como, por un lado, todas estas corporaciones transnacionales tienen un peso gigantesco en nuestra vida cotidiana y cómo muchos países no tienen capacidad alguna de intervenir en esta lógica, ¿no? Por ahí escucharon que Trump dijo algo al respecto, que iba a regular, etcétera, ¿no? Pero la arquitectura regulatoria de los medios digitales, de los servicios de Internet, es relativamente frágil. Y hacer cambios muy radicales no necesariamente va a resultar en mejores resultados, sino puede resultar en otros malos resultados, ¿no? También es un poco complicado de explicar rápidamente, pero la idea del portador común, la idea que las empresas digitales no son responsables del contenido, que mencioné rápidamente, es es uno de los pilares regulatorios sobre lo que se ha construido el Internet. Es falsa. O sea, las empresas son responsables porque crean algoritmos que tienen resultados específicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, si es que se les retira esa suerte de inmunidad legal que se les da por el hecho de ser considerados de esa manera, o sea, como portadores comunes, el resultado es que se vuelven responsables de todo lo que pasa en esos medios. Y solo les quedaría dos rutas: abandonar los medios, dejarlos tirados y decir, ¿saben qué? Yo no me meto en esto, ¿no? Y que sea una jungla, o tomar decisiones editoriales explícitas alrededor de los intereses de cada uno de sus dueños. Y la verdad, el mundo no está preparado para que una sola voz decida todo, que es lo que terminaría ocurriendo. Entonces, es complicado encontrar un balance regulatorio, y una de las cosas más complicadas en realidad es encontrar un balance regulatorio desde donde estamos nosotros, que comprenderán que si mañana uno de nuestros países decide que hay que hacer algo con Facebook, lo que más probable es que Facebook diga, sabe que hagan lo que le da la gana y me voy. Eduardo, Dime. hay otras preguntas Sí, en claro. simultáneo que me parecen muy importantes. Esta de Jaime Chuchuca que dice, las corporaciones controlan Internet, pero dice que sería importante hacer referencia a que los algoritmos fueron usados por la resistencia en las movilizaciones latinoamericanas Ujú, y europeas. ujú. Bando pregunta también sobre el Big Data sin violentar los derechos de privacidad, sin Google y Facebook. Ana María Cañizares pregunta cómo lograr la transparencia de los datos cuando los gobiernos no priorizan la transparencia.
Tú ya mencionaste algo de los negocios. Italia Flores dice, ¿qué riesgo hay para las democracias que los países organicen su gestión con base a la algoritmización? Dice Talía. Una de las cuestiones que hemos oscilado, ¿no es cierto? Un poco en una valoración excesiva del rol positivo que pueden tener los medios sociales en las luchas políticas, a una valoración negativa. Algunos que están, digamos, en esta conversación hace tiempo recordarán que a finales de la década pasada, ¿no? Cuando hubo, por ejemplo, protestas en Irán, o cuando comenzó la primavera árabe, ¿no? Se veía el rol de Twitter, de Facebook, como una cosa maravillosa, ¿no? Que permitía que el pueblo se expresara, ¿no? Y luego, más bien alrededor del 2016, ¿no? Comenzó a decirse que el problema era más bien que el pueblo se expresaba, ¿no? Que el pueblo en el mal sentido, o sea, las masas, ¿no? El lumpen, ¿no? Eh, no, el sistema lo puede usar cualquiera, o sea, hay formas y formas de aprovechar los medios sociales para promover lo bueno y lo malo. El caso brasilero creo que es uno de los casos más fascinantes que hay. Brasil tiene un nivel de regulación de la comunicación política muy alto, y eso hizo que algunos usuarios astutos de los servicios de la política, de la comunicación política brasilera, orientara la campaña de Jair Bolsonaro a WhatsApp. Cadenas de WhatsApp que circularon de una manera intensa, promovidas por los sectores más cavernarios que apoyaban a Bolsonaro, pero que se adecuaban a las preocupaciones de la clase media brasilera, y que está demostrado fueron importantísimas en la victoria electoral de Bolsonaro. Jugaron el algoritmo. Se puede jugar el algoritmo. El problema está en que se requiere recursos, se requiere habilidades, y se requiere en muchos casos cierto grado de, digamos, de priorizar el resultado a lo moral, ¿no? O sea, es posible mentir con mucha eficacia, pero hay que estar dispuesto a hacerlo. Sería un poco el punto. Y manipular, sin duda. Los medios sociales y sus algoritmos permiten la manipulación de maneras espléndidas. El problema está en que los podemos regular mucho menos que la publicidad convencional. En mi país, si un candidato político lanza un aviso publicitario falso, se le puede retirar y multar, y recibe condena social. Si ese mismo político lanza una cadena de WhatsApp, ni siquiera se puede comprobar que fue él, ¿no? Entonces, es complicado, no hay una solución. Yo soy pésimo para las soluciones, eso tengo que decirlo, no sé mucho cómo solucionar estas cosas, pero creo que es importante por lo menos hacer el diagnóstico, ¿no? Poner sobre la mesa lo que está pasando. ¿Cómo lograr la transparencia de los datos cuando los gobiernos no priorizan la transparencia? Ese es uno de los, ese solamente se puede lograr mediante una insistente politización del hecho, de este asunto, ¿no? O sea, una demanda fundamental que deben acoger los comunicadores es el tema de transparencia de datos. Transparencia de datos individuales, o sea, que todos los ciudadanos tengamos derecho a saber qué saben de nosotros. Y transparencia colectiva, es decir, todos debemos saber qué datos se recogen y para qué, y cómo se usan. ¿Y por qué los comunicadores son los que deben hacerlo? Porque son los primeros interesados en una sociedad transparente. Una sociedad en donde, por un lado, digamos, el imperio de la ley es indiscutible, pero donde además la libertad de expresión también es indiscutible. Y el fundamento de la libertad de expresión en los tiempos que vivimos es la transparencia de datos. O sea, los estados tienen capacidades muy disímiles de acumulación de datos, ¿no? Pero a veces ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen. Eso es una de las cosas que ha ocurrido durante la pandemia en mi país. De pronto se ha descubierto que el Estado peruano tenía más datos de los que pensaba sobre algunas cosas, y menos de lo que creía sobre otras. Ni siquiera sabían que sabían, o que podían saber, ¿no? Y cuando la ciudadanía, o por lo menos parte de la ciudadanía,
activistas exigieron acceso a la información de salud, por ejemplo, se quedaron asombrados de lo que había y de lo que no había. Cuestiones que debería haber habido no estaban ahí. Y no porque las ocultaran, sino porque ni siquiera sabían dónde estaban, ¿no? Entonces, esa transparencia de datos es fundamental para la libertad de expresión, es fundamental para una sociedad sana, y es una reivindicación que los comunicadores deberíamos hacer desde el primer día, ¿no? Y es la única forma, o sea, es la politización, en el buen sentido, de este issue. Y eso es algo que creo que todos deberíamos recoger. En este contexto, me parece que habría que señalar que también hay un movimiento político y en la academia contra el Big Data, contra los algoritmos, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto. Lo que pasa es que en realidad, ustedes saben la leyenda del rey Canuto. El rey Canuto era un rey noruego al que sus súbditos le decían que era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Así que un día se paró delante del mar y dijo, ¡Mar! Deja de hacer olas. Y el mar no le hizo caso. Digamos que no es exactamente igual, pero con el Big Data hay que vivir, ¿no? No podemos negar su existencia, no podemos tratar de ser el rey Canuto y decir, no, esto es cuestión de, pues, o peor todavía, ¿no? Los que por ahí todavía quedan algunos, que dicen, esto es una moda. No es una moda, es la nueva normalidad, digámoslo así. Hay que aprender o sea, no quiere decir que hay que someterse a ella, pero hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Y creo que una de las demandas fundamentales que tenemos que tener precisamente es incorporar esta discusión en la formación continua, en la discusión gremial, en la discusión académica. Sí, Sí, querías sí. preguntar algo. No, había una cuestión muy puntual sobre la cuestión de la organización. Es absolutamente imposible eludirla, ¿no? Sería ideal que pudiéramos contar con mecanismos que compensen el exceso de dependencia de la organización, pero yo sinceramente creo que una de las pocas alternativas reales que tenemos a este peso brutal de los medios digitales globales, ¿no? Son los medios públicos. No los medios estatales, los medios públicos. ¿Por qué? Porque son los únicos que mantienen el ideal liberal tradicional, ¿no? De una sociedad transparente. Permítame una exégesis brevísima de una idea de Bátimo. Gianni Bátimo, a veces nos olvidamos de él, pero es un escritor brillante. Y Gianni Bátimo planteaba que una sociedad transparente es una sociedad en donde todas las voces tienen espacio para ser escuchadas, ¿no? Y que son los medios las que crean esas dimensiones digamos, de exposición, ¿no? Y son los medios públicos los únicos que pueden hacer cosas como esas porque son los únicos que están en condiciones de ignorar qué es lo que vende por qué es lo importante. Los medios públicos son necesarios precisamente para transparentar quiénes somos. No solamente lo estatal, sino lo humano, lo público, ¿no? Ofrecernos una ventana a la diversidad de nuestras sociedades, ¿no? Que cada día son más diversas. Y son los únicos que al mismo tiempo pueden crear mensajes de alcance nacional, ¿no? Alrededor de esta diversidad. Porque la diversidad en medios sociales, ¿no? Es una diversidad en silos cognitivos, ¿no? O sea, todos somos diversos, pero no hablamos entre nosotros. Los medios públicos nos obligan a imaginarnos al otro. Y por eso son tan importantes. Y por eso es una reivindicación fundamental que deberíamos seguir haciendo, ¿no? No me refiero a medios públicos digitales, me refiero a cosas tan sencillas como la televisión y la radio. Deberíamos, eso es algo que hay que defender. Porque televisión, no es que la televisión vaya a desaparecer, sino que la televisión va a ser cada vez menos relevante. Y una buena televisión pública es, digamos, el último refugio del ideal liberal de una sociedad transparente. Estoy copiándome de Bátimo, en realidad, o sea, esto no es una idea mía. Claro, en el contexto que estás planteando, aquí hay una pregunta, Rebeca Díaz, que parece que va con lo que tú estás diciendo ahora,
al parecer la digitalización de los medios de comunicación debería acelerarse y Ujú, tendrían que hacer uso de la algoritmización para mantenerse vigentes. ujú. Va un poco, pero quisiera complementar esta pregunta con algo que está, digamos, cruzando por todos los comentarios en el chat, ¿no? Y es que finalmente hay una lucha contra el algoritmo que podría hacerse desde otro algoritmo, pero eso no es, digamos, no es romper esto que tú estás planteando de los medios públicos en el medio de esto, porque finalmente habrá una especie de guerra de algoritmos. Bueno, de alguna manera ya la hay, ¿no? O sea, lo que pasa es que este es 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 una guerra hermética. Permítanme, es un poco pedante lo que voy a decir ya, pero en las nociones de los herméticos, ¿no? Los herméticos gnósticos, o sea, la tradición de pensamiento gnóstico, ¿no? El conocimiento tenía que ser liberado, y una de las primeras cosas que había que ser consciente sobre lo opaco del conocimiento es que en el fondo nosotros no somos sino el reflejo de la divinidad. Y como reflejo de la divinidad, nosotros vemos las cosas, digamos, los reflejos que llegan a nuestros ojos de aquello que verdaderamente ha ocurrido. No es lo mismo que Platón, pero digamos, es una variante de lo platónico, ¿no? Los gnósticos son herederos de Platón. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros estamos viendo a la distancia eh, peleas que ocurren en otro plano, ¿no? O sea, nuestros amigos de Facebook y de Google y de Apple y de Amazon, que es esta cosa que los franceses le dieron en llamar GAFA, ¿no? Están en otro plano de realidad, peleándose por otras cosas, y nosotros somos víctimas de esa pelea. Entonces, esas peleas de algoritmos se ocurren, y el desafío es cómo encontramos una manera de no ser daño colateral de eso, ¿no? Y bueno, yo soy de los que cree que una de las formas de tratar de luchar contra ese daño colateral, ese potencial daño colateral, es la reivindicación de la soberanía nacional. O sea, que nuestros estados-nación, reconociendo además sus limitaciones y tratando de trabajar colectivamente, por ejemplo, la región andina, deberíamos tratar de reivindicar espacios culturales, discursivos, de creación de sentido, nuestros, que no estén sometidos a estas guerras de algoritmos, porque vamos a perderlas, ¿no? Nosotros no estamos en condiciones de pelear contra estos gigantes. Entonces deberíamos tratar de construir nuestra propia base desde nuestro territorio, ¿no? Y tratar de encontrar, y claro, ahí el riesgo siempre es una cuestión de élites, ¿no? Cuando uno ve los intentos de hacer comunicación más local, ¿no? A veces el resultado es que nadie la ve, ¿no? Nadie le interesa, porque es demasiado elitista, en varios sentidos. Pero creo que por ahí va la cosa. Creo que necesitamos pensar en esos términos, en reivindicar lo nuestro, pero lo nuestro no como, no por oposición, sino como complementariedad a lo que ocurre en el mundo entero. Reconocer que TikTok está aquí para quedarse, y que quizás lo interesante sería promover que haya otras formas de entender TikTok, que no se lo use solamente para hacer malos videos de fonomímica, sino para hacer cosas más interesantes. Y de hecho, cuando esos videos interesantes aparecen, suelen tener mucho éxito a nivel local. Cómo encontrar la manera de fomentar esas formas de creación de sentido, utilizando los medios digitales y, bueno, los medios públicos. Esa sería la pregunta que quizás sería interesante hacerse como una cuestión de promoción cultural. Pero de nuevo, ¿no? Es el tipo de pregunta que me hago, pero que la verdad no sé cómo responder. Bueno, quizás ese sea el papel de la academia junto con las nuevas generaciones, ¿verdad? Sin duda. Y de Yo, hecho, yo, yo diría que yo diría que una de las cosas más fascinantes de todo esto, ¿no? Es encontrar la manera de que todas las voces, ¿no? Encuentren su lugar y podamos discutir de esto, además de la cosa eh, de la cosa maravillosa que hay, ¿no? De tantos jóvenes haciendo cosas tan creativas, y que a veces los mayores no nos enteramos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener alumnos altamente motivados que me cuentan las cosas y me mantienen al día, ¿no?
Esa es una de las virtudes de ser profesor de inicios de carrera, que es una de las cosas que yo hago. Me mantienen conectado con lo que está ocurriendo, pero a veces creo que la formación de comunicación en general adolece un poco de, de cierto pasatismo, ¿no? ¿No? O sea, decimos, uy, qué bueno sería volver a como era antes. Antes tampoco era tan bueno, pero era como más seguro, ¿no? Y lo interesante no está pasando en lo tradicional, lo interesante está pasando en lo digital. Y familiarizarnos con lo que está pasando es uno de nuestros deberes como académicos y como ciudadanos activos, digamos así, ¿no? Es lo que yo diría. Ujú. Bueno, yo creo que hemos abusado de tu tiempo y No, lamento no poder responder a todos porque hay una serie de preguntas muy variadas, pero que probablemente demandarían digresiones un poco, incluso más extensas que las que ya he hecho, ¿no? Pero ah, solo quisiera mencionar una cosa final, ¿no? Eh, Efectivamente, uno de los desafíos más grandes, ¿no? Es cómo trasladar el conocimiento académico a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso incluye cuestiones como, por ejemplo, lo de alfabetización mediática, alfabetización digital, ¿no? Que a veces no son la primera prioridad de muchas personas, de muchos comunicadores, ¿no? Cómo lograr una mirada crítica en el buen sentido de lo que ocurre en los medios. Es una de las tareas pendientes de la formación en comunicación. No solamente formar comunicadores, sino formar a los comunicados, ¿no? Cómo formar una mejor relación con los medios, una relación crítica, escéptica, pero al mismo tiempo sana con los futuros comunicadores, de los futuros comunicadores con sus futuros consumidores, ¿no? Y por otro lado, eso se junta con cómo acercarnos a lo que la gente hace y encontrar una manera de conectarlo con lo que nosotros los profesionales hacemos. Esos son, yo creo que cuestiones que están en el centro del debate de cómo formar comunicadores y cuál es el rol de los comunicadores en los años que vienen. Y me parece claro, y muchos de ustedes lo mencionan, y eso es prácticamente lo último que quiero decir, que la pandemia ha expuesto precisamente las limitaciones de los modelos de comunicación contemporáneos. Porque estas situaciones en donde todos sabemos lo que pasa y al mismo tiempo nadie sabe qué está pasando, ¿no? Son muy duras, son muy, muy duras. Y ha mostrado la limitación que tenemos muchas veces en la comunicación, en los medios de comunicación, para explicar cosas, ¿no? No solo hay que contarlas, hay que explicarlas. Y eso requiere otro tipo de formación, ¿no? En todo caso, el reconocimiento de que nosotros no somos quienes vamos a explicar las cosas, sino que vamos a necesitar que otros nos expliquen para nosotros explicarlas a su vez, ¿no? Y además la modestia de reconocer que simple y llanamente hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Y esta mezcla de elementos creo que es lo que hace este tiempo un tiempo de aprendizaje también. En a medio de la propósito, alguien transición. preguntaba la diferencia entre Big Data y algoritmo con relación al periodismo, ¿no? Ahora que estás Claro, tocando. o sea, la Big Data es algo latente, ¿no? El algoritmo es lo que interviene en la Big Data. O sea, nosotros, esas enormes colecciones de datos están ahí esperando ser intervenidas. Y que aprendemos a utilizar los algoritmos más adecuados para extraer la data de ahí. Y luego, pero ahí luego viene el otro paso, que es cómo explicar eso que nosotros extraemos de ahí. Cómo encontramos Big Data, está ahí esperando, le extraemos los contenidos y cómo lo presentamos de una manera que no sea intimidante, que no sea excesivamente compleja. Hay herramientas narrativas, ¿no? Herramientas de storytelling de lo más diversas que permiten eso, pero también hay la modestia de reconocer que necesitamos acercarnos a especialistas para que nos expliquen y nosotros explicar. Y, como decía, también poder decirle a aquellos que nos leen, nos escuchan, nos ven, saben que esto no se puede explicar. No sabemos, porque realmente no sabemos qué está pasando. Entonces, esa modestia hay que recuperarla, creo yo también. Ujú. Bien, de nuevo, muchas gracias por la bondad de extender tu tiempo para responder una mayor cantidad de preguntas. Creo que se ha abarcado suficiente.
sí quisiera quedarme con algunas frases tuyas que han parecido fuertes, de esto de vivimos esperando la pequeña alegría de emociones banales. Me parece que eso ha sido muy duro, pero también en el otro extremo la posibilidad, ¿no? Y la esperanza de que podemos hacer cosas desde los medios públicos, desde la diversidad, desde la aceptación, desde ir hacia lo local, desde lo local ir hacia lo global. Es decir, no creo que todo esté perdido ni que sea No, no, no. absolutamente apocalíptico. Así que me parece que tú... A veces reconozco que a veces sueno más apocalíptico de lo que soy, pero creo que una de las cuestiones que necesitamos, a las que nos necesitamos acercar, ¿no? Es a reconocer que en la complejidad de este escenario hay mucho, 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 mucho para esperanzarnos. No, hay muchas posibilidades y lo que tenemos que hacer es simplemente acercarnos a ellas y tratar de apropiarnos de ellas. Y de verdad ha sido un enorme gusto estar acá. Ha sido renovador, ¿no? De salir un poco de la rutina pandémica y conversar con ustedes realmente ha sido muy estimulante y me alegra mucho que les haya, que les haya dado algo que pensar, que haya sido, sea así también, ¿no? Estas cositas que de pronto nos producen placer. A mí me lo está produciendo un poco también. ¿No? Te agradecemos, la gratitud es mutua. Bien, esta ha sido la conferencia de Eduardo Villanueva, Algoritmos y datos en el contexto latinoamericano, primeras lecciones de la pandemia. Ha sido, como todos lo comentan en el chat, una experiencia gratificante y dura al mismo tiempo. Quiero solo cerrar esta conferencia invitándoles el día de mañana a la exposición de Lila Lucchesi, Escenarios mediáticos y nuevas rutinas de información. De nuevo, Eduardo, un placer y muchas gracias por esta excelente exposición. Un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer también.